Maná verdadero, verdades bíblicas. Carta de Pablo a la comunidad en la Odisea. Capítulo 1. Pablo reprende a la comunidad debido a su recaída en la esclavitud de la ley y la exhorta al retorno. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad y la gracia de Dios, y el hermano Timoteo. A la santa comunidad de la Odisea y a todos los hermanos en Jesucristo que están en ella, y a los sabios en el Espíritu de Dios, la gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Nosotros agradecemos, alabamos y glorificamos siempre a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y llevamos muchas preocupaciones y oramos por vosotros a Dios todo el tiempo. Caída de la comunidad. Porque hemos oído a través del Espíritu del Señor y a través del hermano Epafras y a través de Ninfas, que habéis caído en algunas cosas, y os habéis elegido un obispo y un sacerdocio, y queréis hacer un ídolo de Cristo, y os habéis reservado una casa, un día y vestiduras adornadas. De igual manera, como en parte fue costumbre entre los gentiles y judíos, cuando aún la circuncisión de la carne tenía algún valor ante Dios, a la que él había ordenado en los tiempos del padre Abraham como señal de la circuncisión verdadera del Espíritu a través de Jesucristo dentro de vosotros. Exhortación del apóstol. Esto ahora os lo dejo saber para que conozcáis qué lucha tengo que sufrir por vuestra causa, que habéis visto o no mi persona en carne, y para que seáis exhortados vigorosamente en vuestros corazones, y para que después queráis unir vuestro amor, en el cual se encuentra toda riqueza del entendimiento propio para reconocer el gran secreto de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo, porque en este secreto están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento vivo en el Espíritu. Pero por eso os exhorto, para que nadie os seduzca con palabras adornadas y persuasivas, o sea, raciocinios mentales, y con filosofías de los gentiles. Porque el razonamiento es también propio a los animales, así como la filosofía a los gentiles que hacen sacrificios a los ídolos muertos. Porque comprados sois para el Padre con la muerte del uno hacia la vida eterna en Dios. ¿Cómo queréis consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy siempre con vosotros mediante el poder de Cristo en mí, y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertíos y mostraros cómo algunos de vosotros, queridos hermanos, han caído en una gran insensatez, porque conozco sus motivos fingidos y sé lo que quieren. Pero que sea así, que mantengáis a Jesús el Cristo como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también andéis en el Evangelio que os he predicado fielmente, que arraiguéis raíces seguras en este mismo, y que seáis firmes en la fe, así como os he enseñado a todos vosotros en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios, que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así, como ahora queréis ser y tener, sois adversarios de Cristo y de su palabra. ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis nuevamente volveros esclavos y siervos de la ley, tratados duramente, y del pecado y de la muerte,
de todo lo cual ya hemos sido liberados a través de Jesucristo? Escuchadme, yo os digo, mirad bien para que no seáis engañados y enajenados a través de vuestra sabiduría mundana y mediante la doctrina larga de lengua de aquellos entre vosotros, que temen más a los romanos y a los judíos ciegos que al Señor de la gloria que nos ha redimido, y que a través de Él hemos sido creados como también fue creado el cielo, la tierra y todas las cosas. La esencia de Dios. Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios mundanos cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo. Y tomé la palabra y les dije, escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es amor y Cristo es la sabiduría en Dios o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias. Si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo, en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, porque con Cristo fuisteis sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no vale para nada porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Shabbat si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Shabbat? Pero os conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por el que queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que las ha confirmado en la última cena, y por eso también debería existir una ceremonia de sacrificio. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas, a pesar de que fui, antes de mi convocación, un sirviente y esclavo del templo mucho más bribón que lo que vosotros jamás fuisteis? Pero ahora quiero deciros, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó. Observé inicialmente, incluso durante mi ceguera,
que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en la verdad, pero nunca en una ceremonia. Porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que enceguecer con el fin de perder todo que es del mundo, antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. Pero, ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo y para que pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así? Como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo. El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Pero, ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina que es el Evangelio de Dios, si es que queréis dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso os pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertéis la Odisea en una nueva Babilonia? Por eso abandonad todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó, porque estuvisteis muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo, como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada, clavándola en la cruz. Una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos. Pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo, en el del juicio y en el de la muerte. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? ¡Oh necios, ciegos de toda necedad! Vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ¿ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte? ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito.
con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros podáis caminar en honra. Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia, y junto con él la llevó a la cruz. Oh vosotros vivificados en Cristo, ¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo queráis entregaros a la muerte? La comunidad como ramera. Ahora, ¿con qué debo compararos? Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Sí, vosotros sois como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? ¿No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra a aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente? Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubre en su lujuria vergonzosa? Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberíais esperarle, pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana, corréis a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo, por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. ¡Felicidades! Has terminado de escuchar el capítulo 1.